Buenos días, mi nombre es Sara Ceballos y voy a presentar el caso clínico de capsulitis adhesiva. Como caso clínico, tenemos a una paciente femenina de 43 años de edad que acude a consulta por dolor sordo y continuo en el hombro derecho, de 4 meses y medio de evolución, con intensidad de 5/10 y que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Sin embargo, ahora presenta una rigidez importante que interfiere con su estilo de vida. El dolor solía empeorar significativamente durante la noche y al recostarse sobre el brazo derecho. Esta paciente no refiere alza térmica, cambios en el apetito o pérdida de peso. Esta paciente se desempeña como recepcionista en una empresa. No refiere enfermedades en la infancia ni adolescencia. Nos comenta que hace 3 años fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 y es tratada con metformina, pero no recuerda la dosis. No refiere antecedentes quirúrgicos ni traumáticos. En sus hábitos nos comenta que lleva una dieta balanceada y no realiza ejercicio físico. No fuma ni bebe. Orina 4 veces al día y realiza la deposición 1 vez al día. En sus antecedentes ginecobstétricos refiere menarquia a los 11 años, 2 embarazos, 2 partos naturales y ningún aborto. Lleva una vida sexual activa y su método anticonceptivo es el preservativo. Con respecto a sus antecedentes familiares, refiere que tanto su padre como su madre presentan diabetes. Su padre fue diagnosticado a los 56 años y su madre a los 49 años. Examen físico. Al examen físico encontramos los siguientes signos vitales. Talla 1.57. Peso 65 kilogramos. Esto nos da un IMC de 26.4. Esto indica que nuestra paciente presenta sobrepeso. Tensión arterial de 118/75. Frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Saturación de oxígeno 96% y temperatura 36 grados. Al examen neurológico, la paciente se encuentra orientada en tiempo y espacio, Glasgow 15/15, movimientos oculares óptimos, reflejo fotomotor de cercanía y corneales normales. No se encuentra ninguna alteración al momento de explorar los pares craneales y tampoco existen alteraciones en la sensibilidad ni pérdida del tono muscular. Con respecto a las extremidades, no se encuentran alteraciones en el tono de piel ni ninguna otra alteración a la inspección. El brazo derecho de la paciente presenta dolor en el área de inserción proximal del músculo deltoides y palpación profunda dolorosa en la cápsula de la articulación glenohumeral. La elevación pasiva está limitada a 100 grados. Se encuentra también dolor en el movimiento activo y pasivo. El rango de movimiento glenohumeral está disminuido en la flexión, abducción, rotación interna y externa. Se evidencia una disminución del 50% del arco de rotación externa en comparación con el brazo izquierdo, y sensación de tope capsular en los extremos del arco de movimiento. El brazo izquierdo no presenta dolor y los rangos de movimiento son normales. El examen físico del miembro inferior es normal y tampoco se evidencia ningún tipo de linfadenopatías. Nuestro anclaje diagnóstico es el siguiente. Paciente femenina de 43 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 acude a consulta por rigidez articular y dolor sordo y constante, de intensidad 5/10 a nivel de la inserción proximal del músculo deltoides derecho. Presenta además dolor al movimiento tanto activo como pasivo y limitación del rango de movilidad glenohumeral. Diagnósticos diferenciales. Nuestro primer diagnóstico diferencial es la artritis glenohumeral. La artritis es el desgaste del cartílago que amortigua la flexión de los huesos en las articulaciones y puede afectar a 2 puntos distintos en el hombro. Los síntomas principales son dolor de tipo progresivo e intenso que se acompaña de rigidez, pérdida de la movilidad de la articulación, debilidad muscular y crepitación de la articulación. Los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad son paciente mayor de 50 años o paciente deportista que ha sido sometido a un desgaste mayor de esta articulación. Para confirmar el diagnóstico es posible realizar una radiografía, en la que se mostrará un estrechamiento del espacio articular debido al desgaste del cartílago. Fractura o luxación de la articulación glenohumeral. Los síntomas más frecuentes son dolor e hinchazón en el sitio de la lesión.
En ciertas ocasiones, el nervio puede lesionarse y esto puede causar un entumecimiento del brazo. Generalmente son resultados de una caída sobre el brazo extendido o de un golpe directo. Para el diagnóstico se solicita una radiografía en la que se evidencia la fractura. En algunas ocasiones las radiografías no son claras y por eso se solicita una tomografía computarizada. Lesión del manguito rotador. El manguito rotador es un grupo de músculos y tendones que rodea la articulación del hombro y mantiene firme la cabeza del húmero en la cavidad poco profunda del hombro. Una lesión en el manguito rotador puede provocar un dolor sordo en el hombro que a menudo empeora cuando se usa el brazo alejado del cuerpo. Esta lesión a menudo interrumpe el sueño del paciente y se acompaña de debilidad. Los factores de riesgo más importantes para este tipo de lesiones son paciente mayor a 60 años, trabajos que requieran fuerza o movimientos de brazo repetitivos como un pintor o la carpintería, y antecedentes familiares que indiquen un componente genético. Se puede solicitar una radiografía para descartar otras causas del dolor y para visualizar el estado del músculo se puede solicitar una ecografía o una resonancia magnética. Capsulitis adhesiva. La capsulitis adhesiva es definida como una restricción espontánea y progresiva de la movilidad pasiva de la articulación glenohumeral, especialmente de la rotación externa, y se acompaña de dolor. Entre los factores de riesgo más importantes tenemos la edad y el sexo, pues afecta principalmente a mujeres mayores de 40 años, y también enfermedades sistémicas como diabetes e hipertiroidismo. Este es el diagnóstico más posible de nuestra paciente. Sin embargo, existen criterios de diagnóstico que nos ayudan a tener una aproximación más certera. Criterios diagnósticos de capsulitis adhesiva. Primero, inicio insidioso del dolor. Pérdida global de la movilidad activa y pasiva de la articulación glenohumeral. La elevación pasiva suele estar limitada a 100 grados. Se pierde un 50% o más del arco de rotación externa glenohumeral en comparación con el hombro contralateral. Sensación de tope capsular en los extremos del arco de movimiento. Sin embargo, este signo puede o no estar presente en la fase inicial. La fuerza de los músculos rotadores generalmente es normal o indolor. Nuestra paciente presenta la mayoría de los criterios diagnósticos, por lo tanto podemos decir que nuestra paciente presenta una capsulitis adhesiva. Se pueden realizar exámenes complementarios como una radiografía. Esta radiografía se observará normal, con excepción de osteopenia por desuso. La capsulitis adhesiva puede presentarse en 3 fases. La primera fase o fase dolorosa, los enfermos manifiestan dolor difuso, insidioso y progresivo que se localiza en la región lateral del hombro. Frecuentemente se quejan de dolor nocturno que aumenta al acostarse sobre el lado afectado. En el examen físico generalmente se evidencia dolor con todos los arcos de movilidad. Esta fase tiene una duración promedio de 2 y 9 meses. La segunda fase se caracteriza por una rigidez y limitación en la movilidad. Los sujetos se quejan de restricción para realizar actividades de la vida diaria y aunque el dolor está presente es de menor intensidad. Al examen físico es evidente la limitación en la abducción y rotaciones. Hay atrofia muscular por desuso. Esta fase tiene una duración promedio de entre 4 y 12 meses. Y finalmente la tercera fase o fase de recuperación, también conocida como fase descongelante, consiste en mejoría progresiva del dolor y la movilidad, y la duración promedio es de 6 a 9 meses. Al momento de hablar del tratamiento, el tratamiento inicial debe ser no quirúrgico y consiste principalmente en ejercicio y fisioterapia. Con respecto al manejo farmacológico, pueden ser efectivos antiinflamatorios no esteroideos, corticoides orales, inyecciones de corticoides e infiltraciones intravasculares. Como conclusiones tenemos que la capsulitis adhesiva es una enfermedad que se caracteriza
por rigidez y dolor en la articulación del hombro y afecta más al sexo femenino. Algunos de los factores de riesgo más importantes son la edad, la existencia de enfermedades sistémicas como diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo y enfermedades cardiovasculares. Existen criterios que facilitan el diagnóstico de la enfermedad, así también como patologías similares que deben ser descartadas. La presentación clínica de esta enfermedad y los hallazgos en el examen físico varían según la fase en la que se encuentre el paciente.